Hola chicos, el tema de hoy es el último tema ya de nuestro segundo bimestre, el verbo simple y compuesto. Ya esta es la continuación de nuestro tema del verbo que habíamos visto ya en las clases pasadas, ¿no? Verbo simple, ¿qué es? Es un solo verbo dentro de la oración, pero siempre tiene que ser un verbo conjugado, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT reducirá los impuestos. Ahí está, reducirá. Es del verbo reducir, ¿no? Que es tercera conjugación. Y acá hay uno solo. Los que están con rojo son los verbos, ¿no? Milena viajó con sus padres. Viajó, de viajar. O sea, en la oración aparece un solo verbo. Ese es verbo simple. El verbo compuesto es cuando aparecen dos verbos. Pero, ¿qué verbos? O sea, tiene que tener un verbo auxiliar, o sea, una conjugación del verbo haber, ahí está con azul, el verbo haber, más otro verbo que está en participio pasivo. ¿Qué es participio pasivo? Son los verbos que acaban en ado o en ido. Mira, la SUNAT ha reducido. Ahí ha reducido, esos dos componen un solo verbo y se llama verbo compuesto. Entonces, ahí está a con H, es una conjugación del verbo auxiliar haber. Y reducido de reducir, pero es un participio porque ha venido. Igual Milena ha viajado. Uy, ahí no coloreé el a. El a también es parte del verbo compuesto. O sea, cuando hablamos de verbo compuesto significa que hay dos verbos el auxiliar con otro verbo, porque el auxiliar generalmente no puede ir solo. No, generalmente no puede, no va solo, necesita otro verbo. Entonces necesito un participio, ¿no? Pasivo, o sea, los verbos que acaban en ado, ido, para que compongan entre los dos un solo verbo compuesto. A veces dice que también entre ellos, entre el verbo auxiliar y el participio, puede haber otro verbo que es el verbo ser en su conjugación, ¿no? Mira acá, el texto el a es el auxiliar. Sido, el sido viene del verbo ser y copiado es el participio, ¿no? Pasivo. Hay tres ahí, ¿no? Pero conforman un solo verbo compuesto. El texto ha sido copiado. Entonces, ¿qué nos dice? Los verbos compuestos, o sea, estamos hablando de los verbos que hay dos verbos en una oración, solo se pueden formar en el pasado. Ahí tiene que decir en el pasado, ¿ya? O futuro. Nunca pueden estar en el presente. Ahora vamos a ver el ejemplo. Dice, los participios pasivos, eso es lo que te estaba hablando, son los verbos terminados en ado, ido. Y estos se escriben junto con el verbo auxiliar haber. Ya van juntos. Por ejemplo, haber está en infinitivo, ¿no? Conjugándolo sería, mira, vamos a conjugar, por ejemplo, el verbo auxiliar haber más el verbo leer. El verbo auxiliar haber se conjuga con casi todos los verbos, con amar, haber con jugar, haber con correr, ¿no? Mira, vamos a ver el ejemplo del verbo haber más el verbo leer, ¿no? En pasado sería yo he leído, he leído. Ahí está el verbo compuesto, ¿no? Está conjugado el verbo haber, sería he. Hay otro tipo de pasado también que es yo había leído. Ahí está. Yo había leído. En futuro sería yo habré leído y otro tipo de futuro sería yo habría leído. ¿Ves? Igual en tú has leído. Ese pasado, el primer pasado, el tú has leído es el pasado perfecto, ¿no? Entonces, el segundo es tú habías leído. También es otro tipo de pasado. El futuro es tú habrás leído y tú habrías leído, también es otro tipo de futuro. Mira que acá no aparece el presente, porque no sale el verbo haber auxiliar con presente. Yo he leído. ¿Cómo sería en presente? A ver, yo, no sale, tendrías que sacarle. Yo leo. Y ya le sacaste el a, el e, el hemos. Entonces le sacaste el auxiliar. Entonces no funciona en presente, solo funciona en pasado y en futuro, cuando tú quieres utilizar el verbo auxiliar con otro verbo y formas el verbo compuesto. Él. Mira, acá estamos en el él o ella, ¿no? Ella ha leído. Ella había leído. Los dos son pasados. Futuro, ella habrá leído. Ella habría leído. Igual nosotros, ¿no? Nosotros hemos leído. Ahí ya pasó. O nosotros habíamos leído. También es otro tipo de pasado. En futuro sería nosotros habremos leído o nosotros habríamos leído. Ustedes han leído ya lo hicieron, pasado perfecto, ¿no? Ustedes habían leído, o ustedes habrían leído, eso es el futuro, ¿no? Ellos se repiten en nuestro idioma español, ¿no? Ellos han leído, ellos habían leído, se repite al igual que ustedes. Ellos habrán leído, ellos habrían leído, ¿no?
Y esto funciona con cualquier otro verbo, ¿no? Siempre cuando utilizamos el auxiliar. Por ejemplo, el auxiliar haber más el verbo jugar, ¿no? Yo he jugado, yo había jugado, yo habré jugado, yo habría jugado. Puedes acompañar el auxiliar con cualquier otro verbo, con cualquier otro verbo, ¿ya? Y siempre mira, el auxiliar siempre es, por ejemplo, digamos, ¿no? Con el verbo amar, ¿ya? Yo he amado, acaba en ado. Yo habría amado, yo había amado, acaban en ado. ¿Ves? Siempre el auxiliar va con un verbo que acaba en ado o en ido. Ese es el participio pasivo, se le llama ese tipo de verbo, ¿ya? Entonces, seguimos. Vamos a hacer de frente, practicamos, ¿ya? Dice, subraya el verbo. En este caso puede ser que subrayes con un simple o un compuesto. Y vas a indicar solo el tiempo, ¿ya? Mira la primera. Dice, espero que haya cumplido su deber. Entonces, haya es una conjugación del verbo haber en pasado, ¿no? Haya cumplido. Ahí está, ido. Entonces, todo eso es verbo compuesto. Haya cumplido. Ahí todo es verbo compuesto. Entonces, ¿qué sería eh, el tiempo? Tiempo pasado. Ahora, llegaste tarde. Mira, acá me salió mal. He estado seguramente distraída. Ahí es llegaste con doble L, ¿ya? En la número 2 copias bien. Llegaste tarde otra vez. Entonces, ahí yo solamente veo un verbo. El verbo llegaste viene del verbo llegar, ¿no? Entonces ahí sería simple, ¿no? Solo, acá el trabajo solamente es subrayar el verbo y escribir el tiempo, nada más, ¿ya? Entonces, y claro, y escribir si es simple o compuesto, ¿no? Acá al costado le puedes poner verbo simple, v.s o verbo compuesto, v.c, ¿no? En la 3 dice, no sé por qué te fuiste tan temprano. Entonces aquí yo veo que solamente hay un verbo, que es el verbo fuiste, ¿no? Del verbo ir, ¿no? Hubo muchas preguntas. Aquí también veo, hay un auxiliar en pasado. Hubo, no, hubo es del verbo ir, disculpa, hubo. Entonces acá también hay solamente un verbo, el verbo simple, y el tiempo es pasado, ¿no? Ha elegido, aquí está la combinación del verbo auxiliar ha y elegido, acaba en ido, entonces acá hay un verbo compuesto en la 5. Igual, esos niños han sido bendecidos. Ahí hay tres, mira. Han, del verbo haber, sido, del verbo ser, y bendecidos, el participio pasivo, porque acá han ido. Entonces, han sido bendecidos. Todo eso es el verbo compuesto. Los niños aprobaron todos los cursos. Ahí, claro, no solamente es aprobaron el único verbo, por lo tanto es simple. Le agrada leer a César Vallejo. Aquí siempre ya te he dicho, ¿no? Tú quieres seguramente subrayar leer, pero ya te he dicho que el infinitivo, el que acaba en R, no es el verbo conjugado. Trabajamos al verbo conjugado. Entonces, acá el verbo conjugado es agrada, de agradar. Entonces, agrada. Entonces, ese es el verbo conjugado, ¿ya? Y es simple porque hay uno solo. ¿Ya? Entonces, hasta acá vamos a terminar ya nuestro curso de verbos. Vamos a seguir repasando también en el módulo, ¿ya? Nos vemos en la otra clase, chicos.